Comienza la vuelta a casa y el mejor momento de tu día también. Nos relajamos, reímos, escuchamos buena música y hablamos de esas cosas que nos pasan a todos junto a una pareja estelar. Claudia Conserva y Pollo Valdivia están al mando, saben lo que quieren y no les vienen con cuentos. Si te sientas en la mesa de los grandes, felicidades, ya eres parte de los Casi Jóvenes. Por Radio Pauta 100.5. Chuata, que hace frío. 5:1, estamos en vivo. Así es, ¿cómo están? Buenas tardes, gracias por acompañarnos, estamos haciendo aquí en Pauta. Me encanta decirlo, a www.pauta.cl para los que siguen en streaming y también en Santiago, 100.5 en FM, Antofagasta 99.1, Valparaíso, Viña del Mar 96.7 y Temuco también 96.7. Aquí en Pauta estamos llevando a cabo el Casi Jóvenes y decir eso que dices tú, como que la temperatura, los cambios nos afectan más a los mayores. Correcto. No sé si a los mayores, pero... Tú ves cabros con polera, con pantalón corto, los adolescentes como que son a prueba de... No tengo idea, pero... O sea, para el adolescente no es tema que esté nublado, con que haga sol, frío, les da lo mismo. siempre anda de polera. Sí, Pero yo estaba grabando, ponte tú, y hoy día el tema obligado era, ¡uy, que hace frío! ¿Por qué uno comenta frío el con tiempo? humedad, se siente Comenta un poquito el más tiempo fuerte. con toda la gente. Sí, saludemos a la gente hoy día porque es re interesante decirlo. Oye, hay terrible taco, así que nos está escuchando mucha Claro gente. que mañana es feriado, entonces mucha gente también va a la segunda vivienda o decide tomarse el fin de semana y también quiere volver más temprano a la casa. Día del trabajo mañana. Oye, te quiero decir algo, es el Día Internacional también del Jazz. Este género musical que tiene su fanático desde nicho, pero hay tremendos cultores del jazz, o sea... hay estilos diferentes. Fue decretado por la UNESCO en el año 2011, hace no tanto tiempo, para difundir entonces la importancia de este género en la historia musical del mundo. A mí, yo digo jazz y pienso en Miles Davis, la trompeta Miles Davis, además. pero también pienso, no sé, en lo que hacía, por ejemplo, Pat Metheny, que es un guitarrista, es un jazz distinto, pero el jazz es muy amplio. Yo me declaro una ignorante como para empezar a nombrarte gente que hace jazz. Sin embargo, amo el jazz. Pero, por ejemplo, acá... Me encanta como música club de de jazz ahí en compañía, como música de compañía. Y escuchar jazz me parece fascinante. Un panorama nocturno me sugiere. Sí, pero sensual. Porque elegante. El sonido del viento es importante, o sea, en el sentido del saxofón o de la trompeta, el trombón, en fin. Y siempre acompañado con una batería menos protagónica, pero igual buena compañía. Y el bajo. Bajo, batería y un instrumento de viento y ya tení un trío de jazz bastante bueno. ¿Cómo se llama ese instrumento? El saxofón. 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 ¿Te acuerdas que cuando cumplí 50 años me regalaste y vino una chiquilla? Ah, sí, una trompetista. No, una saxofonista, pero me estaba acordando también de... ¿Te acordás cuando fuimos a ver a Kenny G? Sí. Clarinete. Sí, tocaba sí. distintos tipos de clarinete también y que apareció como en el entreno del público, nosotros estábamos ahí. Eso fue en el Estadio Nacional, en el Velódromo. Bueno, recordemos también que hoy día es el Día Mundial del no usar ascensor. El Día Mundial sin ascensores. Por lo tanto... O el Día Mundial de la Escalera, se llama. Más que negar, mejor celebremos las escaleras. ¡Vivan las escaleras! Claro, esta iniciativa tiene el objetivo de fomentar el ejercicio físico, promover un estilo de vida más saludable. Entonces la idea es que en este día la gente, bueno, si usted ya no lo hizo nomás, pero subir el ascensor es la negativa de tener un mejor estado físico, así que el uso de la escalera, hay gente que lo hace por TOC, hay gente que le tiene fobia al ascensor, le tiene terror a la claustrofobia, pero la gente lo usa a veces la escalera como una alternativa de deporte, ¿no? Si realmente está ahí, tu oficina... ¿Te acordás cuando vivíamos en el piso 5 en un edificio? Que equivalía al 6, al final estábamos en el menos 1. Claro, 2 veces al día ya subiste 12 pisos. Y ahí estaba, listo. Yo con eso ese es un ejercicio diario. Subir 6 a 12 pisos diarios es mi promedio. Hoy es el Día Mundial también del Espérate, perro. porque me gusta hablar más de la escalera. ¿Qué? ¿Vaya a pedir escalera al cielo de Led Zeppelin? ¿Stairway to Heaven? No. Iba a comentar. Oye, ayer estuvo solo. Simple Minds tocando en el móvil y nadie me contó, nadie me dijo, habría ido feliz. Después de 30 años no se presentaron en Chile, estuvo Simple Minds. Creo que fue un concierto notable, porque están igual tocando muy bien y sonaban increíble.
Nadie me informó de esto. Yo ¿Nadie estoy te muy informó o es que cambiaste las páginas de los diarios de espectáculos por otras páginas pero de tu interés? antes se publicitaba más, como decís tú, en los diarios, pero hoy día se hace a través de redes sociales o del y no me enteré que estaba en Chile Simple Minds y me los perdí. Me encanta. Me ha Oye, encantado verlo. en la escalera lo que quería decir es lo siguiente. Cuando uno es un casi joven, debe proyectarse y preparar todo para cuando ya no sea casi joven, cuando ya sea... Las escaleras son una dificultad. Sí, entonces evitemos las escaleras, si tienen la posibilidad de evitar Bueno, te Verdad. estaba contando que el Día Mundial del Perro Guía, Ah, o perro también le decían lazarillo, ¿no? Esos perros que son entrenados para acompañar a personas no videntes, pero que hoy día tiene, la verdad, el perro guía un montón de otras capacidades. Antes uno lo asociaba al no vidente que iba con su Sí. perrito, pero hoy día los perros cumplen un montón de funciones, más allá del tema típico de la búsqueda de droga, pero hay perros que perciben cuando, por ejemplo, la dueña de casa o el dueño de casa va a tener un problema de, no sé, una baja de presión producto de glicemia, qué sé yo, de una diabetes, y el perro cacha. Y se pone cerca entendiendo que algo va a pasar. cerca del Incluso, teléfono. no, incluso el perro puede ir a buscar los medicamentos, están entrenados para eso. Entonces es impresionante cómo el mejor amigo del hombre se le ha ido entrenando de un modo tal que se convierte en un soporte emocional, pero también un soporte práctico. Hay gente pero pilla... todos lo relacionamos al perro lazarillo, el perro guía. Sí, hay gente pilla, digo pilla en el buen sentido de la palabra, que entrena a los Astuta, perros decir. desde que son chiquititos, ¿cachai? Mm. Entonces el perro son súper inteligentes, aprenden un montón de conductas, movimientos, en fin. No como otros perros gordos que solo ladran. Y hacen lo que quieren. Oye, cumpleaños. A ver, Gal Gadot, la actriz israelí, que es la protagonista de La Mujer Maravilla, y estupendísima, está cumpliendo, fíjate, 40 añitos. Y también está cumpliendo años Ana de Armas, una actriz cubana que está cumpliendo 37. Uno de los papeles más polémicos del último tiempo que ella hizo el papel de Marilyn Monroe en una biopic. Y fíjate que fue polémico porque le encontraban que tenía un inglés con acento latino. Entonces era raro que Marilyn Monroe fuera interpretado por una actriz de origen latino como Ana de Armas, que es una tremenda actriz, hay que decirlo. Sí. ¿Ah? Hizo también Knock Knock con Keanu Reeves, una película que se hizo en Chile. se filmó parte en Chile. Gran parte se hizo acá en Chile. Y vino Keanu Reeves a hacer esa película y estaba Ana de Armas y estaba, ¿te acuerdas? La Alamán. Ignacia La Alamán. Ignacia Alamán. Y estaba también esta chiquilla que estaba de pareja con el director de la película. Esta chiquilla que estaba de pareja con el director de la te película. dejé. Sí, vos, dime quién, dame más pistas. Bueno, ¿Quién es esta chiquilla? A ver. la gente que está ahí en el auto en este minuto te dice, pero ¿cómo no se acuerdan del nombre? Es que estamos casi jóvenes. Ya, pero ¿qué chiquilla? Que se me olvidó el nombre. Pero dame pista, pues yo te voy a llegar al nombre. No te voy a acordar nunca. Espérate. Hija No. de la modelo Parson. Ah, ya, por la hija de la Parson. No me La acuerdo. típica es, ¿cachai? Diciendo el ¿Cómo ejercicio. se llama? Parson, Ya me voy a acordar. Ya, bueno, filo. Ya, la hija de la Rosita Parson que triunfa en el extranjero, en Los Ángeles, y que ha hecho un montón de Y películas. estuvo de pareja de Eli Roth, que Claro. era el director de esa película. Y después se casó ahora, hace tiempo tiene su mujer. No, Isen. Lorenza hizo. ¿Visto? Y ¿Viste? Nos complementamos bien, Claudia, porque de viejito, como ahora. Me queda todavía una Sí, neurona. la Claudia a veces también entra en esas lagunas mentales y tengo que salvarla con mi memoria, que está bastante precaria, pero, Lorenza hizo. ¿viste? Sí. Nos ayuda y hay que acordarse, bueno, de cosas. Y también está de cumpleaños Kirsten Dunst. Ella es la actriz norteamericana, está cumpliendo Ella es la 42. del Hombre Araña. Yes, de Ah, la primera, perfecto. la del besito invertido, cuando Claro. hicieron con una especie de 69, pero de beso. Claro, ¿Te acuerdas, no? Esa escena que está él colgando de cabeza. me En fin. acuerdo. Son las 5:09, estamos en vivo y en directo. La invitación es, mira, para que nos escriban, tenemos un WhatsApp y si no nos mandan un audio así como bien rápido, yo supongo que hay mucha gente moviéndose, vengo de la calle, me banqué un taco de aquellos y ¿sabes lo otro que caché, Pollo? ¿Qué cachaste? Antes de dar el WhatsApp, que los locutores de radio
como que hablan, no le ponen tanto color, así como, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, así como de Depende. animar la radio. Son Depende como, de la radio y cuál es el público objetivo de son esta. como que hablan así como tranqui, así como que se toman el tiempo. Y Entonces la idea yo no es estresar al que va escuchando la radio. voy a presentar el WhatsApp así. Este es. Más 569 9922 0938. Hoy se hizo una encuesta, porque hay encuesta para todo. Y además la manera que tiene la empresa de encuestas de darse a conocer, y más allá de que cuando la mayoría de encuestas que uno conoce son de corte político. A todo esto podríamos comentar el viernes, podríamos comentarlo, los resultados del censo. Está ¿Ya? súper interesante, fuera de broma. Buena. Sí, sí. ¿Sabes cuántos somos en Chile? ¿Cuánto? 18 millones y medio de personas. ¿Ya? ¿Sabes cuántos son extranjeros? ¿Cuánto? Ya viviendo en Chile, 1.400.000. Oh. O sea, el 8,7% de la población en Chile es extranjera. Mira. O sea, son inmigrantes. Mira. Y ahí está el dato. Mayoritariamente casi 700.000 son venezolanos. Después siguen los peruanos y luego Colombia. Ahí están y ahí hacen casi todo. El resto después vienen los argentinos y un turno menos. Pero te quería comentar que la encuesta Academ se hizo preguntando lo siguiente: ¿quién es o quién fue el mejor animador de la televisión chilena? De todos los tiempos. De todos los tiempos. ¿Quiénes son los mejores animadores de la televisión chilena? Y arrojó en primer lugar a Felipe Camiroaga como mejor animador de la historia de Chile, saliendo Don Francisco en el segundo lugar. Eso es bastante insólito porque no se pueden comparar esas carreras, son muy distintas. Pero bueno, Camiroaga lideró las preferencias con un 36%, está a 20 puntos de distancia de Don Francisco. Mario Claude Begue, que obtuvo un 16%. Y el tercer lugar lo llevó un animador insignia del festival, el más emblemático y recordado quizás, que es Antonio Danich, que obtuvo un 11% de las preferencias. ¿Ya? Y después, en el cuarto lugar, el maestro, Don Raúl Matas, también emblemático conductor de radio y también de televisión, de la década del 60, 70, 80 y 90. ¿Y tú, mi amor? Tuvo 9% de respaldo. Ni en las cómicas figuramos. Escúchame, claro, lo que pasa es que se acerca el 2 de septiembre. Cuando, claro, el septiembre ya se empieza a recordar los 14 años de la muerte, de la trágica muerte de Felipe Camiroaga, que yo creo que tiene que ver con eso, con el impacto que provocó su muerte. Se instaló en la memoria colectiva, pero además quedó casi canonizado, quedó como una cosa así como esa de las toallas con el rostro de él y lo impreso y la gente con calendario. Se hizo como un culto a Felipe. Ahora, te digo algo, yo creo que Felipe Camiroaga, yo creo que tiene bien merecido este recuerdo y que la gente lo perciba como el mejor animador de todos los tiempos. Rescato lo que tú dices, que tiene carrera nada que ver con Don Francisco o con Don Raúl Matas. Era otra época, otro tipo de televisión, pero Felipe era un buen comunicador, era un buen cantante, un buen actor, era un gallo atrevido, capaz de enfrentar, ¿cierto?, a través del espacio del matinal, por ejemplo, a las autoridades cuando algo no le parecía. Era divertido, carismático, estupendo, buenas menciones comerciales, las tenía todas. Yo creo que Felipe en ese sentido, claro, era un tipo que tocó tantas teclas que le permitieron además Súper completo, descubrir dónde estaban sus fortalezas. Acuérdate que él estudió teatro. claro. Anita Reeves lo mencionaba siempre. Estudió periodismo. Ahí no duró mucho, pero él estudió comunicación audiovisual. El asunto es que el hombre, claro, probó en las tablas, hizo teatro, hizo teleserie. Cantó. Era conductor de matinal, sí, pero la música era más bien atrevimiento y audacias que tenía. Pero lo que sí, y un poco ahí yo te rescato, también hizo Viña del Mar, que es una tremenda plaza como para confirmar tu nivel. Pero por sobre todo, al lado de él, las chiquillas se destacaban. No había animadora que al lado de Felipe Camiroaga resultara opacada, todo lo contrario, se destacaban. Potenciaba. Claro, era muy generoso en ese sentido, pero también aparte de lo que decís tú, tenía una facha que no estaba fuera del promedio, porque antes uno recuerda a César Antonio Santi, el propio Bodanovich por haber tenido su pinta en su época, pero Felipe era un tipo que además se afeaba y hacía comedia, era muy Jim Carrey. Sí. Cuando hacía el Washington o hacía el otro personaje, el Luciano Bello, era un tipo que se las buscaba, muy simpático. No estaba además. desde la comodidad. Ahora, no estaba casado, no tenía hijos y su vida entera estaba dedicada un poco a la tele, ¿no? Y a sus actividades más recreativas, que eran el tema de los balcones, para el grupo el Halcón de Chicureo. Los animales, los caballos, que le gustaba tanto, él practicaba polo. Pero era muy gracioso. Pero era piloto de avión, un tipo simpático. muy completo, y era un playboy.
digámoslo, era un tipo que era el galán de galanes, o sea, mujeres se derretían por el hombre porque él jugaba mucho a ese toque, ¿no? Al de la coquetería masculina, pero además era muy apetecido en la política y él, como dijiste tú en algún minuto, se manifestó y decía cosas que en otros tiempos habrían sido consideradas arriesgadas. Hoy día ya todo el mundo dice lo que quiere, lo que piensa, pero en esa época era tema. Sí, era tema. A ver, sigamos desglosando. Mario Kreuzberger era el segundo Don lugar. Francisco, podemos destacar también que no solo triunfó en nuestro país, sino que también pudo salir de Chile. Mira, tiene el título del programa Más más longevo. longevo, de mayor duración latino, Sábado Gigante Guinness. y mundial. Está en el récord Guinness. Pero, como dices tú, es distinto, porque Don Francisco, por un lado, animador, pero También también súper... es que yo hago la diferencia, animador y conductor, no es lo Sí. mismo. Entonces, cuando era conductor era, por ejemplo, cuando hacía Noche de Gigantes. Ahí el rol de conductor, en esa suerte de late, ¿no? Claro. Pero animador es cuando tenéis concursos, tenéis O sea, manejo de público. Acuérdate, Otto Kraus, Sí, y todas las los viejas jingles. cantando. ¡Soltera! Todo. Sí, no, sí, el hombre, Entretenido, po. el El sábado- bailongo, cuando sacó el bailongo. Claro, ese fue, bueno, ¿Te acordáis? El pachi pachi. no, sí, Don Francisco y también hacía comedia, también Oye. se disfrazaba, hacía sus rutinas con mandolino, ¿Cachai? súper completo. O sea, yo creo que Espera. es súper merecido su segundo lugar, Sí, pero escúchame. es discutible, porque mucha gente puede decir por mérito y por logro, Don Kreuzberger es superior a Camiroaga. Bueno, un hombre capaz de unir a un país por una causa como la Teletón. O sea, armó una Teletón y cambió culturalmente en Chile la manera en que nos relacionamos y tratamos a los discapacitados, ¿cachai? Sí. O sea, ahí hay un trabajo enorme que dio resultados, ¿cachai? Los visibilizó y además le dio un soporte cuando el Estado no alcanzaba a cubrir esas necesidades, lo hizo la gente a través de esta organización y esta Fundación Teletón. Ya, ese fue Felipe Camiroaga, primer lugar. Segundo lugar, Mario Kreuzberger, Don Francisco. Tercer lugar, Antonio Bodanovich, que sacó el 11% de las preferencias. Interesante esto, que Bodanovich no está vigente, hace papeles de jurado a veces, hace Claro. algunas apariciones en televisión, pero más esporádicas. El hombre yo diría que no está en la primera línea hace más de 10 años y y es recordado, o sea, se sigue mencionando. tengo la sensación que en el caso de Antonio Bodanovich fue más bien por una opción. Él, acuérdate que empezó a meterse en una onda de las terapias, de los imanes, una onda Sí, más... pero la televisión ya jugaba de otra manera. Sí. Él era productor de sus programas, eran estelares bastante más caros, le costó adaptarse a una televisión mucho más sencilla y modesta. Y porque probablemente también a veces los honorarios son tan altos o quedan con la sensación de que están cobrando mucho que ya no están en los proyectos de las nuevas generaciones. Encuentro que se mantiene tan bien Antonio Bodanovich. Sí, es un Físicamente. seco. No, pero un seco. Yo Es creo seco. que era, o sea, yo no imaginaba a Antonio Bodanovich poniéndose nervioso en el Festival de Viña. Y esa cuestión transmitía en el fondo un dominio del público como nadie, ¿cachai? Como ninguno. Yo creo que el que tenía mejor manejo del público y se lo echaba al bolsillo era Antonio Bodanovich. Pero también se le criticaba que no era tan partner de su compañera cuando tenía que presentarse en dupla en el Festival de Viña. No tenía no era tan delicado en términos de cómo destacaba a su pareja Sí, entiendo. de conducción, ¿cachai? Tenía ese detalle, el hombre estaba más acostumbrado a actuar en solitario. Tenemos pero mensajes. sí, Bodanovich es un tremendo comunicador también. Carmen, vamos a seguir analizando. Hola queridos, dice Carmen, tremendo Felipito, de acuerdo en que era el mejor de todos. Me llama la atención ese ranking, puros animadores que ya no están en la tele. ¿Qué pasa con los de ahora? Que es otra encuesta, porque además tiene que ver con que los de ahora pueden tener menos carrera o menos tiempo. Y aquí se valora también la trayectoria, si en el fondo cuando te mencionan a Bodanovich, porque el hombre hizo el Festival de Viña como, no sé, 30 años. Entonces es imposible no recordarlo esos 5 días con la más alta sintonía, presentando a los artistas más importantes del mundo. Te queda en la retina sí o sí, o sea, van a pasar una generación completa y te van a seguir recordando a Antonio Bodanovich. Yo lo respeto. Yo también. Todo mi respeto para Antonio No, porque, Bodanovich. te insisto, un seco. Ahora, tocaba una tecla. Nunca lo viste muy en la comedia, nunca lo viste. Sí, con buen humor, pero Sí, claro, cuando sea- era para la Teletón o para Sí, con- cosas muy puntuales. Sí. Él dijo, una joven de 16 años, su nombre, Te presentó Claudia como... Conserva, la nueva Miss 17. Yo no podía creer que Antonio Bodanovich
fuese la persona que me Pero ahí hay un dato diera curioso. que yo era la ganadora. Él compuso la letra de la, Sí. de la canción de 2017. Mis 17 tiene onda. No, o sea, tampoco una cosa para el Nobel, pero escribió esa letra y Quedó, esa canción sí. como de introducción en el 2017, donde estaba muy involucrado él, porque él también Sí. hacía los Miss. En fin, La Boarach. producción ejecutiva, ya. ¿Quién Claro. más tenemos? En el cuarto lugar, don Raúl Matas. Y aquí hay un tema que ya de longevidad, porque Raúl Matas partió a fines de la década del 50, básicamente en radio, pero también hizo una carrera importante y muy respetado en España. Sí. Un hombre además de una voz muy profunda, de una dicción y una forma de expresarse muy elegante, muy fina, muy distinguida. Pero además hizo televisión en los estelares importantes de la década del 70, como el Vamos a Ver. Sí, pues trabajaba, hacía muy buena dupla, acuérdense, con Fernando Larcón. Programas todos dirigidos por Felipe Pavés, Claro. que era un tremendo director de Canal 13. Siempre con mucho humor también él. Raúl También Matas, hizo, sí. ¿te acordás que hizo Topollillo? Hablaba con Topollillo. Sí, claro. No, Raúl Mata le decían el maestro, porque en el fondo era muy respetado por los artistas, sobre todo españoles, que sabían perfectamente quién era, porque los presentaban en un programa de la radio muy popular allá. Entonces era una especie como de locutor DJ, ¿cachai? Miren, una de las cosas bonitas que tenía don Raúl, a quien tuve la suerte de caballero, conocer, yo también. porque era muy caballero, muy educado, muy respetuoso, Tú muy hiciste lindo. dupla con él en una Teletón. Hice dupla cuando tú con- debutaste con 16 años, 17 Sí, años. sí. Y él tenía algo muy bonito y que era súper sobrio para presentar cosas. Entonces, por ejemplo, él tenía de auspiciador, ¿te acordáis? Dolca. Obvio que uno, ¡ay, compren, chiquillo, qué rico, un café a esta hora de la tarde calentito! ¡Ay, sí, ya tomemos la tacita! ¡Salud por, no sé, la vida! En cambio, don Raúl Matas, la mención la habría hecho así. ¿Me dan un segundo? Dolca. Listo. Con eso bastaba y tú decías, Sí. se pasó Dolca. No, porque No adornaba nada, iba al hueso. la sobriedad misma. Era la sobriedad misma. Pero le pasaron cosas y sabía salir jugando. Yo que soy más viejo, casi joven, me acuerdo cuando le tocó en el Vamos a Ver, llegó la Grace Jones, la cantante jamaiquina, qué que era divertido. la Vivian Rose y canciones de ese tipo y muy sensual. Una mujer que había salido hasta en Conan el Bárbaro con Arnold Schwarzenegger. Ella salía Sí, porque era una figura espigada y con el pelo rapado. Una mina potentísima. Bueno, la cosa es que parece que se tomó unos sour Sí. y que le cayeron medio mal y al final terminó como una performance medio extraña en Vamos a Ver y se comió un gomero. Sí. Se comió como las plantas, una cosa así. De la como- escenografía. Pero que era como, y fue lo más comentado de la época, estuvieron hablando, hasta el día de hoy estamos hablando de eso, Sí. de que Grace Jones, Se comió las plantas de la escenografía. ¿estamos escuchando? Oh, la Beyoncé Rose. No, notable la performance que hizo en ese programa y cómo reaccionó don Raúl Mata frente a esta situación de Grace Jones, como digo. Pero me acuerdo, lo entrevistó también me acuerdo, Barry White. No, si venían unos monstruos en esa época. Es que el dólar a 39. Se podían traer a esos monstruos de la música. Yo me acuerdo, he visto sí, oye, que ahora que estoy pensando. ¿A don Tremendo. Raúl? Sí, pues entrevistando, como te digo, y hablaba idioma. El hombre tenía un manejo, una impronta tan elegante, tan distinguida y una voz. Bueno, Oye, el y maestro. además para hablar con Topollillo tenéis que ser muy buena onda. Amable, divertido, tener humor, prestarte para el juego. Era sí, exquisito. pero esto es medio machista, porque fíjate que se mencionaron ¿Quién solamente animadores. Bueno, porque habrán preguntado, después van a publicar las animadoras, pues mi amor, seguramente. No sé, yo creo que es más difícil encontrar mujeres que hayan tenido una trayectoria dilatada o prolongada, ¿cachai? La memoria no falla, pero también es un ambiente medio machista. ¿La tele? O sea, absolutamente. Ahora quizás no y se nota menos, pero en su época las mujeres las que Sí. o eran la modelo del programa o eran la coanimadora, pero animadoras titulares de un programa y que fuera el rostro principal, no Yo tengo creo que memoria. Karen Silvia. O las ponían así en los franjeados, ¿cachai? El horario de la tarde, así como para la dueña de casa, pero prime, horario estelar, una animadora sola. Karen Silvia yo creo que marcó un antes y un después, por ejemplo, en el Festival de Viña del Mar, donde... Pero, ¿viste? Iba a animar sola Sí, y después le después le pusieron pusieron- al Rafa. Sí, está bien. Está bien, pero los van a repetir el próximo año, ya se anunció. Pero yo no podría decir que la Karen pero la novedad era... había sido que ella animara sola. Sí, pero no podríamos decir que era arroz, ¿cachai? La Karen No. era No, el no. filete. Oye, Cristian dice, los escucho siempre arriba del auto. Quiero pedirles un gran favor. Hoy estamos de aniversario de matrimonio con mi amada esposa Nancy Leiva.
36 años juntos, un te amo enorme para ella, de su esposo Cristian González. Qué lindo. Oye, dice Tiene Héctor. tiempo. Héctor se suma a la conversación que teníamos de los animadores. Dice, Héctor, los animadores de la vieja escuela eran tipos muy completos. Creo que eso es lo que se extraña. Como dicen ustedes, tocaban varias teclas en una época donde además la familia completa se sentaba alrededor de la misma tele. Otros tiempos, ahora todo es YouTube. Buen comentario. Claudia Conserva y Pollo Valdivia hace rato no arrastra la bolsa del pan. Escuchas Casi Jóvenes por Radio Pauta 100.5. 5:29 llegó el momento de saludar a nuestro auspiciador. Voy a hacer una versión como lo que hablábamos, que recién estábamos comentando sobre los animadores. Y una de las cosas que destacábamos de don Raúl Matas era la sobriedad y cómo iba así como al hueso. Por lo tanto, hoy me voy a inspirar en él y te voy a preguntar lo siguiente. ¿Te gustaría poder retardar el envejecimiento celular de forma natural? Subamaki, despacho a todo Chile. Ingresa ahora www.subamaki.com. Claudia Conserva y Pollo Valdivia hacen del taco tu mejor momento. Ya eres parte de los Casi Jóvenes de Radio Pauta. Así es, son las 5:34. Pueden hacernos reportes también de cómo va la cosa, ¿cierto? En la carretera, en la ruta 5, en la ruta 68, en las calles de Santiago. Tenemos WhatsApp, te lo voy a dar. Más 569 9922 0938. Oye, te cuento algo, Claudia. El próximo 7 de mayo, el famoso Cónclave. Interesante ver la película del mismo nombre, que habla cómo se elige un papa. ¿Ya? Claro. Entonces, bueno, en ese contexto, bueno, fue el funeral del Papa Francisco hace poco, y ahí se vio un somnoliento incluso Donald Trump, y que además aprovechó para juntarse. Hacer unas reuniones. Claro, en medio del funeral del Papa. Aprovechó el viaje, una cosa de claro. loco, pero además echó a Sarkozy. Da lo mismo. Un personaje, a Macron, no le dio ni bola, es un personaje, y se juntó con Zelensky. Bueno, en medio del funeral del Papa, pero entre medio como que se le caían las pestañas, y lo miraba a su mujer, y el tipo hace lo que quiere, Donald Trump es un personaje. Sí. Y ahora dio una insólita respuesta respecto a su favorito, le preguntaron para que salga elegido Papa. Ya. Recordemos que en general ellos son, digamos, protestantes, no tienen que ver con el Papa, digamos, eso de los católicos. ¿Ya? Pero bueno, le preguntaron y dijo, me gustaría ser papa yo. Él quiere ser papa, dijo, esa sería mi primera opción. Generó risa entre las personas, se entendió que claramente era una broma, pero después en serio dijo, no sé, la verdad no tengo ninguna preferencia, de decir que tenemos un cardenal que representa a Nueva York, que es muy bueno, ya veremos qué pasa. Entonces, claro. No le dio bola, pues no le importa. No es tema para él, ¿cachai? Se rió, de hecho. A mí me gustaría ser papá, jajaja, qué chistoso. Claro, pero es un conclave importante, tiene una de las mayores convocatorias, pero como la historia ha ido contando ahora, que hay mayor presencia, por ejemplo, de cardenales africanos, también de asiáticos y de América Latina, por sobre Europa. Entonces, recordemos que el Papa que ha fallecido era el primer latinoamericano que llegaba a ser Papa. Sí. Entonces, no es tan descabellado pensar que puede haber un Papa asiático Ahora, o un Papa africano. te puedo hacer una pregunta, pero con mucho respeto a toda la gente que está oyendo, de verdad. ¿Tú crees que actualmente sigue teniendo tanta importancia el Papa? La tiene como líder de Espiritual, ya. de una de las religiones, además, porque en el fondo, claro, el catolicismo, pero engloba también el cristianismo, una de las religiones más importantes del planeta. Y si bien está de capa caída, en general las religiones, exceptuando el islamismo, que se hace cada vez más poderoso, entonces, claro, por ahí tiene la imagen del líder espiritual de ese sector religioso, ¿cachai? Tengo la sensación que antes Pero era más están muy importante. es que tiene que ver con que están muy golpeados por las acusaciones y este Sí. Papa en particular quiso recuperar un poco ese prestigio que alguna vez tuvo la Iglesia a partir de que lo perdió por los casos de abusos sexuales, sobre todo a menores, escándalos en la Iglesia de Estados Unidos, Latinoamérica, en Europa, en todos lados. Entonces, eso le afectó fuertemente y sobre todo que fue encubiertos estos abusos, Claro. y estos delitos y por mucho tiempo. Entonces, se siente que la Iglesia no solamente no denunció y sacó de sus filas a los responsables, sino que se hizo parte de la complicidad al ocultarlo y al ponerle tratar de que esto pasara piola, ¿cachai?
y no lo estaba pasando viola. La gente, las denuncias se hicieron y este papa en particular también se encargó de dejarlo claro. Y eso lo convirtió en un papa no muy popular entre ellos, entre los cardenales. Así que vamos a ver qué pasa. Que El 7 de mayo entonces se supone que es el cónclave cónclave. papal, sí. Oye, 133 cardenales participan de la elección del nuevo papa. Tengo una encuesta, Pollo, cuando son las 5:37, los casi jóvenes que nos están escuchando, a ver qué opinan. No tengo el detalle, pero dice esto: estudio revela que la tranquilidad de una relación estable podría hacerte subir de peso. Ya, pero ¿qué verdadero o falso? ¿Qué opinas tú? Yo no sé, yo creo que también la ansiedad a veces hace que la gente coma más y no se preocupe de una dieta equilibrada. O sea, la gente ansiosa, hay gente ansiosa que se deprime, hay gente ansiosa que se le quita el apetito y hay gente que por ansiedad se lo come todo. Pero antes yo me acuerdo que había un dicho que decían, oh, este se va a casar y va a sacar guata. Yo creo que empiezan antes, porque el panorama entre los pololos y los novios es salir a comer. Claro. Entonces también... O ver la película comiendo. Leí algo re interesante, Claudia. La principal causa de subir de peso es comer tarde en la noche, muy tarde, y después de eso irse a acostar. Sí, pues. Porque no hay una quema energética de lo ingerido a última hora de la noche. Entonces, el ideal es comer entre las 7 y a más tardar 7:30, 8, ahí comer. Y si te vas a ir a dormir a las 10:30 de la noche, ¿cachai? Pero separar un poquito Ahora, el momento que uno come y después vamos a ir a acostar. Engordáis comer menos. y dormir siesta. Eso es lo peor. Eso Engordáis menos, en el fondo, porque ¿qué más? Tu cuerpo se mantiene activo un rato más, Claro. lo que favorece la digestión. Ahora, respondiendo a lo tuyo. Pero dicen que los hombres cuando se casan o se emparejan, sobre todo los hombres, Hay chistes muy buenos de eso. dicen que engordan, Hay que chistes muy buenos sobre eso. empiezan a comer rico. Como tú decís, por los panoramas de pareja en general, o seríamos nosotros nomás, no, yo creo que todo el mundo como que piensa en comer, como que, ok, vamos al cine, pero comemos antes o después. Vamos a ver una obra de Es teatro. panorama comer. Ok, pero ¿la comida es antes o después? Juntémonos con otra pareja a comer. Pero y además es raro que uno de los dos se mantenga delgado, a menos que sea una persona muy estresada, no tengo idea, o de otro metabolismo. Pero en general la pareja, tú los ves y los dos están subiendo de peso porque los dos la están pasando bien y disfrutan de la comida. Yo creo que el relajo también indica un poco la búsqueda del placer y el goce. ¿Cachai? Pero Y tiene que una ver- persona estresada no tiene ni apetito, anda apretada, anda quemando. No, pero además cuando alguien está conquistando a la otra persona, no te vayas a comer la empanada, después la cazuela y después los tallarines. Te portáis como señorita. Mira, te comí esos términos. No, pero comes menos, pues pollo, porque te importa verte bien, verte delgada, No, atractiva. porque- no, Estáis porque, seduciendo. Claro, porque el candidato, en este caso el novio o el supuesto pololo, va a decir, esta cara me va a salir súper cara, come como el óxido. Claro. Entonces, mejor que la niñita... No, pero uno a lo que voy yo se cuida más. Creo que va por ese lado también. En cambio, cuando ya tienes tu pareja estable, Pero también porque... cuando ya- erróneamente Mm. se creen que ya están Sí, pero seguros. además porque en pareja, como que el panorama es con la pareja. Entonces, a menos que sea una pareja deportista que salen juntos a andar en bicicleta, a trotar, en general la actividad física del soltero o del tipo que se junta con los amigos a jugar, no sé, la changa, el partido baby fútbol una vez a la semana, el tipo se mueve más, carretea más, anda más activo, ¿cachai? Pero cuando ya tiene pareja, sale menos y se va chanchando y se queda en la casa y el panorama es comer cosas ricas. Eso en pareja, por eso, siguiendo la línea de la pregunta, ¿no? Sí, ¿Por qué, digamos, cómo? Repítela, a ver si hay una discusión al respecto. No, dice, el estudio, es un estudio que dice, revela que la tranquilidad de una relación estable podría hacerte subir de peso. Cecilia Mondaca, un gran saludo a la Claudia del Pollo, desde La Reina nos saludan. Son lo más ameno que hay. Ah. Yo creo que es verdad. Uno en las relaciones estables se engorda, se despreocupa y no se cuida tanto la figura que en la época de soltera. Mira tú. ¿Viste? También está Valentina que dice, no creo que el cónclave sea tan siniestro como lo cuenta la película, pero los cardenales son humanos como todos nomás. La envidia, la ambición existen en todos lados. Súper recomendable, si no la han visto la película, cónclave, para entender un poco el proceso que se viene. ¿Te gustaría ser papa? Ni una. Pero, No, pero es que porque- ya no, que- la otra vez yo leía a alguien que decía que había pensado ser sacerdote. ¿Quién fue? Como Sí. Eduardo Fuente, ponte tú a alguien así. Sí, hay varios que como que tuvieron ese llamado, pero Sí. no, sí, a mí siempre me son ocupado. Nunca.
No, es que no, nunca. Pero no por el celibato, que a veces algunos dicen, no, el celibato. No va por ahí, no. Yo soy agnóstico, entonces nunca escuché algo, no tengo el don de la fe que le dicen algunos. Claro. No creo. Yo en séptimo, octavo. ¿Monja? Sale. Es que estaba en un colegio de monjas. Ah, claro. Y monjas progre. Y no, ese era otro colegio de monjas. Ya. Y este colegio de monjas te decían, Reclutaban. de hecho nos hacía clase una monja con velo, con toda la cosa, el atuendo, y nos decía que uno siente el llamado de Jesús. Y yo me enrollaba y decía, ¿qué voy a hacer si me llama? No quiero. Tengo descolgado el teléfono. Claro, y imagínate sentir ese llamado, pero no, claramente tampoco lo Retomemos nuestro tuve tema. y también soy agnóstica. Retomemos nuestro tema. El tema de engordar. Ya, la ponchera. Pero la ponchera no echan la culpa a las parejas, la ponchera es puro copete nomás de los No, falso. de las parejas. No, tiene que ver con las dietas, pero tiene que ver con lo que comemos, cuánto comemos, y te quiero insistir en eso. Y con la edad. Exactamente. Yo creo que, o sea, fitness es parte de la naturaleza del adolescente, porque esos gallos andan a 1000. Por eso te decía que cuando hablábamos al principio, hace frío, andan con polera, pero estos gallos están con el metabolismo, están quemando todo el rato, o sea, son máquinas. Y comen, ¿has visto un adolescente? Los adolescentes te saquean el refrigerador Uy, y sí. se mantienen delgados en general, pero porque están quietos, pues se mueven. A mí me parece tan decepcionante que en la medida que uno se va haciendo viejo, tenéis que comer menos. Como que la comida igual es rico comer, debería Pero, ser al revés. Debería Claudia, uno decir, mira, tus No. últimos Yo años esta vas a pelea- poder gozar. Esta pelea contigo la hemos tenido siempre. Pero no. tiene que ver con no comer, tiene que ver No, con porciones, dije cantidades. menos, pero eso te dicen, los nutricionistas te dicen, usted, a medida que pasa el tiempo, tiene que ir bajando las porciones y comer menos, Sí, pues. porque su cuerpo quema menos. Entonces, si se quiere mantener bien, coma menos. ¡Qué decepción! Cuando yo solo estaba esperando que la vejez para comer Claudia, el lo tuyo triple. es una cuestión ya enfermiza con la comida. Es que no he almorzado, les confieso algo, son las Ah. 5:44. Malo, pues, ¿viste esas Y- dietas locas que haces tú? ¿Y sabéis lo que comí? Entre medio para no desmayarme, La galleta de arroz. que es como comer plumavit. Porque ni siquiera le eché algo. Así Yo me, ya vi- me aburrí de los temas estos. Que, me fíjate, vine comiendo plumavit. la otra vez leí que no comáis avena, que no comáis esto. Déjenme tranquilo, voy a comer lo que me caiga bien, lo que me guste, y me importa un soberano pepino, lo que todo. ¿Pepino? No comáis pepino. No, ya, basta. Entonces, Claro. ¿cachai? Me importa, claro, no sé, vale callampa. No, las callampas sí son buenas. Entonces, no quiero escuchar más de alguien que me critique lo que como. De eso tú la otra vez me decías, yo por ejemplo me tomo mi juguito de naranja en la mañana. Pésimo. No, es azúcar, déjame en paz, y con eso me camina el organismo, estamos. No todo aplica de la misma manera a todo el mundo. Cada uno verá lo que le cae bien, lo que le guste y lo que le acomoda. Ahora hay cosas que me están cayendo mal, eso sí. ¿Qué? Personas. Ay, Y qué comidas también. Andrea dice, hola chicos, los veo siempre, gracias por estar juntos en Casi Jóvenes. Más hoy que estuve en Pabellón, en la Clínica Las Condes, y añora en reposo, grande salud. Y ahora en reposo, dice. Hoy, Andrea, un besito. Sí, Cuídate a todos mucho, los pronta convalecientes que recuperación. recuerden. Roberto dice, lo que dicen es la pura verdad, muchachos. Yo pesé los mismos 75 kilos hasta que me casé. 16 años de matrimonio. Ya dejé mirar la pesa. Puro estresarse. Eso sí, lo comí, lo bailado. Déjale un abrazo para los dos. Gracias, Roberto. Oye, ¿viste? Ahí está, po. Sí, también tiene que ver con eso. Porque Yo sabéis lo que hice, pero no lo hagan. Es un muy mal ejemplo el que voy a contar. entonces no lo digas, po. Cuando me embaracé, Oh. dije, ya, esta es la mía. Hoja, lápiz, a ver, todas mis comidas favoritas. Entonces puse comida china, chapaleles con miel, pastas, postres de no sé qué. Hice toda la lista y fui así, check, check, check. Claro, engordé 22 kilos. Súper poco saludable. Por suerte los bajé rápido después, pero yo creo que los bajé por el estrés de tener hijos. No podía creerlo. Entonces dejé de comer. No, pero además recuerda que en ese proceso, bueno, La el gente el come cabro por chico dos. pesa 3,5 kilos, entre la placenta, el líquido amniótico, se te dan 6 kilos de enzuácate. Después, más encima, amamantar. No, Y, yo... y aparece el otro que viene con más hambre que el chavo, va y y entonces ahí tu cuerpo empieza y enflaquecís, pero por esa razón. Yo de Pero lo que miedo. pasa es que Te juro que pero bajé de peso de miedo. Había médicos que retaban a la mujer, siga comiendo bien porque si no se le puede acabar la leche. No, lo importante y lo recomendable es no comer por dos.
Que dice el dicho popular, ay, ahora tiene que comer por dos porque está embarazada. No, no tiene que comer por dos. A lo más, un yogur, una cosa más, decía la nutricionista. 22 kilos con cada hijo, pero fue como el momento de pasar más piola, ¿cachai? Y poder comerme la olla. Y todos los postres. Lechona. No entraremos en esos detalles. Oye, bueno, la cosa que... Engorda. Mi papá engordó N cuando se casó con mi amante. Era flaco. Pero chupa como... Hoy no digas esas cosas de mi padre. Está Pero muerto, el hombre no puede defenderse. como orilla de playa. Oye, claro, porque también tiene que ver con eso, porque hay unos chistes que hablan de que, claro, cuando tú estás soltero, claro, vas al refrigerador y no hay nada. Claro. Entonces te vas a acostar. Sí, po. Y ahí estáis flaco. Entonces cuando estáis casados, vais a abrir la de la cama y decís, oh, lo mismo de siempre. Y vais al refrigerador y te comís las cosas que están en el refrigerador. Oh, el chiste muerto. No, no está bien contado, pero por ahí va la idea, ¿no? Tarantán. Mi amor, lo tuyo no es el humor. Sí. Lo que pasa es que lo tengo mal, no estoy desarrollando muy bien los remates. Son las 5:48. Estamos intentando hacerles más Ricardo, grato el saludos desde viaje. Temuco. Gracias, Ricardo de Temuco. Claudia Pollo se sube de peso porque se regalonea, pero también porque muchas veces uno se olvida de seguir conquistando a la pareja y eso es un error. ¿Verdad? Muy bien, muy bien. Muy Ahora, bien, es Ricardo. verdad porque hay mujeres que dicen, seducen con mi amor, Sí, po. le hice una cazuelita, y mira, con marraqueta, con mantequilla. Oh, y el otro feliz porque lo están regaloneando, pero también lo están engordando y es para que no lo miren. Ay, La nada mujer, que lo ver. mejor lo quiere perjudicar para que no sea objeto de atención de otras mujeres. Sí. No, no es por eso. Lo Yo echan no a sé por perder, qué. lo echan a perder. A uno lo perjudican por eso, para que no sea objeto de deseo de Ay, otras loco. mujeres. Las mujeres Yo- actúan de esa manera, son siniestras. Yo, al igual que muchas personas, mostramos nuestro cariño a través de la comida. Pero así es comida que nadie quiere, Claudia. Porque son una tropa de mañosos No, porque que no así- están dispuestos a probar sabores nuevos. Tortilla de zanahoria. Hice el otro día tortilla de zanahoria con brócoli, Guácala. que no era tortilla, Es como el guiso a porque rico, tenía pero... leche, ¿cómo se llama? No la condensada, la dulce, la otra, evaporada. Evaporada. Tenía leche evaporada, era como un budín, ¿cachai? Nadie comió esa Nadie cuestión. comió, nadie, ni yo. Por eso, pero no se entiende eso. Bueno, la cosa que es interesante porque además hay una, en otra época, la cultura parrillada que había. Es Sí. como que ir los viernes a comer y comía, pero todo. Entonces, claro, es lo que hablábamos. Y termináis a las 12 de la noche con la manzanilla, con la menta frappé de bajativo, esa cuestión, y te ibas a dormir. Claro. Entonces, inflado como empanada de queso, durmiendo así, roncando, además pasado a vino tinto, eso se sumaba a tu cuerpo, no lo Sí. quemaba. Y entonces, es ahí. Sí, pero es bueno el La dato. causa del problema, la piscolita antes era con la Coca-Cola, no light. No, porque era, antes era, cuando- era pura azúcar esa cuestión. Y cuando 4 pero piscolas cuando, y disparado la glucosa. Oye, pero cuando tú piscoleas con amigos, yo nunca fui piscolera. Yo tampoco. Chuta, entonces No, ya lo cuando. mío era el ron. Ya, cuando ¿Te acordás del ron ronreabas. cola? El ron cola. Sí. Escúchame, no comía y porque los jóvenes no tienen plata para ir a comer No, ni el nada. bajón te venía con las papas fritas del kiosco ese. A lo de más. esas y casitas pero y compartía, esa- ¿cachai? y esas papas fritas pasan aceite, pero ricas. El tocomple que te comías a las 3, 4 de la mañana cuando uno ya terminaba el mambo con los amigos y tenía el medio bajón, te ibas a comer esos completos que estaban como los paraderos micro. ¿Cachai? Que eran como esos casitas rodantes. Y ahí, hoy unos completos a las 3, 4 de la mañana, buscando un lugar para que estuviera abierto para comer. Claro, en cambio, cuando uno tiene Que pareja, puede ser saludable comer a las 4 de la mañana. se prepara y se toma el pisco sour, pero está ahí a veces en un restaurante y te ponen pan amasado con mantequilla o con ¿Cómo alguna hacerle quita salsita. a eso? Imposible. No hay voluntad. Oye, escúchame, aquí Bárbara dice, hola casi jóvenes. Le pregunté al chat GPT el dato. En promedio, contestó, las parejas tienden a subir unos 4,5 a 8 kilos durante los primeros 10 años de relación. Harto, es como 1 kilo por año, un poquito menos. N, po. Y, oye, Por eso yo subí 30 y tanto, porque Claro. llevamos 30 y tantos yo, años. yo fíjate que pesaba, no estoy bromeando, 69. ¿Ya? Pero hasta como los 22, 23. Ahí empecé a subir como... Cuando nos casamos era ahí chupado. Sí, pero no, es porque era pobre. No tenía comida. Y no era tema comer, pues. No, Empezamos una época a ir al lomitón, ¿verdad? Sí. Y empezamos a comer estas cosas. Pero bueno, la cosa es que ¿no te acordás cuando llegó McDonald's a Chile? también, Y ¿no? yo la encontraba- inauguración ahí en la avenida Kennedy, Sí, al po, lado del y Parque yo Arauco. me lucía y yo decía, mira, soy capaz de comerme 2 Big Mac gigantes. Y que hay con hambre. ¿Y qué hago?
Bueno, la cosa es que yo llegué a pesar... bueno el dato, porque ahora peso... Claro, que han pasado como 30 años. Sí. Ahora peso 89. Hoy día en la mañana pesé 86 kilos. 20 kilos Bajé subiste. 3 kilos, fíjate. Mira. Sí, se puede. Si hay voluntad, hay ganas y disciplina, se puede. Pero, caché, pasar de casi 70 a 80, 18 kilos de los 23 a los 60. A mí me pasa que cuando estoy depre, bajo. Hay Y- gente que cuando se deprime se lo come todo. No, yo bajo, se me aprieta la garganta, pero el problema es que solo he estado depre cuando se murió mi papá, que fue en el año... ¿Cuándo murió mi papá? En el año 94. Sí, 94. 94. Diciembre Ahí 94. bajé 5 kilos de en una semana. Sí, pues la Y pena. los otros 5 kilos los bajé cuando nos echaron de la red. Y de ahí nunca más he estado tan triste. Y no es mala idea entonces que echarte hoy aquí de peso. Junto a esta hermosa canción, cuando faltan 4 minutos para las 6 de la tarde, comenzamos a despedirnos sin antes saludar a Rodrigo. Gran programa, los veo a esta hora desde el trabajo. Saludos desde Viña. Muy bien, que tengan un buen regreso a casa y decirles también que, bueno, disfruten en familia mañana del día feriado, que es el día del trabajo. No hay programa. No, Nos encontramos el viernes entonces. Que estén muy bien, descansen. Cuídense. Besos. Chao, chao. Se acaba el programa. Pero solo por hoy. Porque los casi jóvenes tenemos cuerda para rato. Claudia Conserva y Pollo Valdivia vuelven pronto para seguir acompañándote en Casi Jóvenes por las antenas y el streaming de Radio Pauta 100.5.